En la semana anterior hablamos acerca de Dios como Padre y veíamos en la sinapsis de Oseas 11 de cómo Dios nos ve como niños, cómo Él se agacha, cómo Él se sienta con nosotros a enseñarnos, cómo vamos viendo el crecimiento del pueblo de Israel y su corazón tendido a la maldad. Y después de que vamos creciendo, no es de que el Señor se aleja o nos deja, pero es de notarse, a medida que el niño va creciendo, deja la cuna, empieza a caminar, hay una palabra muy repetitiva que es no. Creo que la primer palabra que escucharon no fue te amo, te quiero, fue no. No hagas esto, no hagas lo otro. La gente cuando habla acerca de positivismo o te enseñan estrategias de venta, te piden por favor que no menciones esta palabra, no. O sea, queda tachada literalmente de toda enseñanza. Pero miren, dentro de estas cosas nosotros como padres siempre nos toca disciplinar a nuestros hijos. Pero hagamos un poco de memoria. Cuando nosotros éramos niños, ¿cómo éramos? O sea, hagan memoria de cómo éramos como niños, cómo fuimos creciendo. Y algunos éramos quizás desobligados, otros no nos gustaba bañarnos o no nos gustaba hacer limpieza. Mas sin embargo, nuestros padres siempre nos estaban obligando, barre, lava los trastes. No teníamos una lavadora de trastes. Bueno, pues en mi caso no lo tenía. Y entonces mi mamá siempre, o sea, como castigo, lava los trastes, barre. Vivíamos en un cuartito muy pequeño y teníamos que mantenerlo siempre limpio. Entonces una de las prioridades siempre ha sido la limpieza. Entonces, como niños siempre tenemos que aprender a limpiar. Posteriormente de esa disciplina que nuestros padres nos exigen, viene lo que es no te juntes con esta persona, no te juntes con aquella persona. Y si tienes un carácter, o sea, así medio rebelde, siempre vas a estar tendiendo a juntarte con las personas que no son. Y los papás ahí están diciéndote, si vas a jugar, no juegues tan tarde. Y nos van poniendo diferentes reglas y la verdad, a nadie le gustan las reglas. A mí por lo particular no. Siempre me gustaba hacer lo que yo quería y andaba ahí sí como burro sin mecate. Pero tenía que obedecer lo que mi mamá me decía. ¿Para qué? Para llegar a ser un hombre de bien. Otra de las cosas que como niños no nos gustaba era hacer tarea o estudiar. Híjole, era una batalla campal para que agarráramos un libro, para que estudiáramos. Ahora en esta época de pandemia hay una serie que se llama Last Dance, relata la historia de los Bulls de Chicago y hablan particularmente de Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman, de cómo estos hombres, ahora señores, han adquirido esa disciplina y esa constancia para que este grupo de basquetbolistas sean contados dentro de los mejores en la historia. Pero miren bien, nosotros como niños no nos gusta hacer las cosas. Entonces tiene que existir un papá o una mamá que te diga lo que debes de hacer. Probablemente naciste con un talento, ya sea musical, artístico o deportivo. Pero es los padres los que te obligan o te forzan a estudiar o practicar tal o cual deporte. A Michael Jordan iba muy bien en deportes, pero su mamá le dice algo. Mira, si tú no vas a ir bien en la escuela, te saco de deportes y solamente estudias. Porque él iba sacando malas calificaciones y él dijo no. Le puso empeño a la escuela y empezó a sacar buenas calificaciones y logró obtener una beca e ir a la universidad y ser uno de los mejores jugadores de North Carolina en ese entonces. Me llama la atención la historia que él cuenta cuando él llega un día a los Toros de Chicago. Él dice que en un cuarto estaban sus compañeros que ya eran profesionales, pero había drogas, había mujeres, había licor, había de todo. Y él llega y toca la puerta y les dice, ¿quién es? No, pues soy MJ, soy Michael Jordan, o soy Michael. Y abren la puerta, déjalo entrar, es el novato. Entra y ve todo esto y cuando él se da cuenta dice, no, ellos están haciendo toda esta maldad, mejor me voy. Porque si viene la policía, todos vamos a la cárcel, incluido yo. Él tenía un temor de sus padres. Entonces sale del cuarto y se va.
Él vivía como cualquier otro joven de universidad, tendía su cama, lavaba su ropa y su mamá inclusive se tuvo que mudar con él cuando él llegó a ser profesional. Y estas destrezas de limpieza, de ser educado, de ser organizado y de ser un súper deportista, las adquirió desde muy joven porque fue disciplinado. Pero miren, si lo traemos esto a nuestro lado cristiano, nos damos cuenta que los grandes misioneros que han surcado los mares y los cielos han tenido que ser disciplinados, han tenido que aprender otros idiomas, han tenido que caminar literalmente por desiertos, por mares, bueno, no caminando por mares, ¿verdad? Propiamente dicho, pero han tenido que ir a islas tan pequeñas y convivir con gente tan sencilla y tan humilde para llevar la palabra de Dios. Y tienen que tener una disciplina y adaptarse al idioma, a la cultura y a la comida. Entonces se requiere mucho valor para un misionero para ir a estas islas quizás australes o en el Pacífico, en donde no hay nada y tienen que aprender a convivir. Muchos de estos misioneros han salido de Canadá, de Estados Unidos y de los grandes países. Entonces, comúnmente son blancos y no están acostumbrados a estos climas, pero han tenido que viajar por amor a Dios, por amor a la gente y llevar esta palabra de Dios. Y necesitan ser disciplinados, necesitan tomar valor de alguna manera y decir, bueno, lo voy a hacer ¿por quién? ¿Por mí? ¿Por ser alguien? En ocasiones se han tenido que enfrentar a lugares donde nadie les recibe, no les quieren, pero lo han hecho porque aman a Dios. Entonces, me llama la atención que si nosotros no tenemos esa disciplina, ese carácter, ¿por qué Dios constantemente nos está diciendo y repitiendo la palabra no? De los 619 mandamientos, existen más o menos 400 y algo con esta palabra: no hagas, no toques y no digas. Fíjense, y solamente como 200 y algo de manera positiva. Dios constantemente nos está diciendo no, no y no, al igual que un padre. No toques, no digas, no hagas. ¿Y saben por qué? Porque es un Dios de amor. Es un Dios que sabe nuestro futuro, sabe lo que nos conviene. Los que no sabemos qué nos conviene somos nosotros mismos. Y es por eso que Dios nos está llamando constantemente la atención. Y déjenme decirles que de estos 400 y tantos mandamientos negativos, todos esos son para nuestro bien. Todos estos mandamientos nos hacen bien. Son para nuestra limpieza cotidiana. Imagínense, nos enseña inclusive a cómo debemos bañarnos, cómo debemos vestirnos, cómo debemos de comer, cómo debemos actuar en una manera si estamos afuera. Si hay un animal muerto, no tocarlo. Si hay cosas que están ocurriendo alrededor, cómo debemos de actuar en estas tales o cuales situaciones. Y dentro de esos mandamientos existen mandamientos espirituales en donde no te acercarás si estás impuro y en fin. Entonces Dios nos da leyes y disciplinas que debemos de cumplir porque nos ama, porque es un Dios de amor. Vayamos a la Biblia en Hebreos 12 del 7 al 11. Y en esta parte, en la palabra de Dios, vamos a encontrar algo muy interesante. Dice así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de cual todos modos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ya nos damos cuenta, aquí el apóstol nos está escribiendo y nos está diciendo que si Dios no nos disciplina y no nos llama la atención, no nos va a tratar como hijos. O sea, si Dios no nos hace caso, han escuchado cuando les he dicho, ¿qué es mejor? ¿Que Dios te despedace en sus manos o que te ignore? Que no te haga caso. Y si se dan cuenta, nosotros como padres les llamamos la atención a nuestros hijos y les decimos, haz esto, pórtate bien. Y no nos hacen caso. Hasta que ya nos ignoraban. Entonces sí, ahí andábamos. Mi mamá me lo hacía a mí. Me decía, haz esto, pórtate bien. Y yo no hacía caso. Entonces constantemente lo que ella hacía era ignorarme. Y hasta que yo veía que le hablaba y no me contestaba, hasta entonces obedecía. Y Dios es lo que está diciendo. Si Dios no te disciplina, no te llama la atención, entonces utiliza una palabra muy fuerte que es bastardo. Bastardo es hijo de alguien más. Entonces, si Dios te disciplina y te llama la atención, es porque eres su hijo. En muchas ocasiones tu conciencia te está diciendo y gritando, no hagas esto, compórtate así, ya hablaste de más, mejor pide perdón, discúlpate. Pero es porque ya tienes una manera de escuchar al Espíritu Santo. Y si no, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es mejor? ¿Estar quebrantado delante del Señor o que Dios no te haga caso, que agarras tu camino y te vas como tú quieres? Aquí en la palabra de Dios nos habla acerca de cómo un padre a su entender y nosotros mismos a nuestro entender hemos educado a nuestros hijos de una manera. ¿Cómo entendemos? Ahora sí, como Dios nos da a entender, ¿sí? Pero Él nos dice en el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y es verdad. ¿Se han dado cuenta que en ocasiones oras y estás tratando de buscar la presencia de Dios y parece que Dios se alejó de ti? Parece como que Dios no te escucha, parece que Dios no te hace caso y le empiezas a buscar desesperadamente. Pero date cuenta, es muy probable que Dios está allí, pero el que no te das cuenta eres tú, porque tú te sientes que no le mereces. Y es verdad, el pecado nos engaña. El pecado muchas veces nos engaña de tal manera, haciéndonos sentir que no somos sus hijos, que Él no se interesa por ti, que no le importas. Y es una gran mentira. Les voy a decir por qué. Porque Dios siempre está allí. Aprendimos la otra vez que Él inclusive es bueno con la gente malagradecida. Dios atiende inclusive al malagradecido. Entonces ustedes que están siempre trabajando, orando, están tratando de esforzarse, ¿creen ustedes que Dios se va a alejar de ustedes? No lo dudo. Dios ama a sus hijos y está con ellos. Pero sí, si te comportas de una manera que no es correcta, Dios sí te va a dar una reprimenda. Pero es mejor que Dios te reprenda porque te está amando. Te está diciendo, te estás yendo chueco, camina derecho. Y nos llama la atención. ¿Y saben qué? Muchas ocasiones Dios nos llama la atención con amor, con cariño. Porque al igual que nosotros regañamos a nuestros hijos y les gritamos, o si no, sacas la chancla o el cinturón, pero le amas. Le pegas, sí, le das su raquetazo, pero le estás amando. No vas a dejar de amar a tu hijo porque se porta mal, sino que lo vas a traer a la disciplina. Y Dios hace exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Es para qué? Para que nos corrijamos. Pero miren, esa disciplina no causa gozo, causa tristeza y dolor. Pero sigue diciendo el versículo, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después da fruto. Cuando ya uno aprende a seguir la palabra de Dios, cuando ya uno está suavecito, es como el nixtamal. ¿Cuántos de ustedes no sé si sepan hacer tortillas?
Pero desde que cortas la mazorca y ya está seca, agarras y desgranas la mazorca, la echas en agua, le pones cal y la dejas. Sacas el maíz y empiezas a hacerle así. Y si ves que se le cae el pellejo, dices ya está. Y la sacas. Y entonces empiezas a molerlo. Lo empiezas a moler y la masa debe de quedar en un punto suavecita. ¿Para qué? Para después tenderla en el comal. Así debemos de ser nosotros. Somos una mazorca, un maíz, y Dios te tiene que meter en tratamiento. Y dice, no, 1 hora más, otra hora más, hasta que ya el pellejito del maíz se cae. Ah, ahora sí. Pero después viene algo más doloroso, que es moler. Cuando vienen las ruedas de la piedra, dependiendo del molino, va rompiendo esos dientes de maíz y los va convirtiendo en masa. Y los muele hasta que quedan bien suaves. Y después lo amasa, lo tortea y tiras la tortilla. Y el maíz no sabe que va a ser tortilla o va a ser quesadilla, no lo sabe. Simplemente queda suavecito. Entonces, muchas ocasiones nosotros le pedimos al Señor, quebrántame, ayúdame, pero cuando viene el dolor, entonces ya como que te retuerces y dices, ay, mejor no. A nadie le gusta el dolor. Es necesario pasar por ahí, ¿para qué? Para irnos más derechitos y parejitos. Encontré una definición acerca de lo que es disciplina y dice así: la disciplina es la capacidad de las personas para poder poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia, tanto para tareas cotidianas como en su vida en general. Entonces, la constancia va de la mano de la disciplina. Si estás cometiendo un error, vez tras vez, ya lo decía aquella canción, tropecé de nuevo con la misma piedra y con el mismo pie. Quiere decir que no entendió. Va caminando, tropieza con la misma piedra y tropieza de nuevo y con el mismo pie. O sea, cámbiale, ¿no? Izquierda, ahora tropiézate con el otro. Pero no, o sea, no se dio cuenta que tropezó con el mismo pie. Las personas de éxito lo saben. No existe manera para salir adelante si no son constantes y disciplinados. Un boxeador se levanta a 5 de la mañana, tiene que correr 1 hora mínimo y después va al gimnasio 7 de la mañana y tiene que comer poco y siempre estar en un límite de peso para que cuando sube al ring, que son 12 rounds, él tiene que boxear mínimo 24 rounds diarios antes de llegar a la pelea. Y miren, Michael Jordan, les comentaba en esta serie de Last Dance, cuando ellos pierden contra uno de los equipos más difíciles, los Pistones de Detroit, ellos les tocaba ya, o sea, ya los corrieron. El primer día que quedaron eliminados no se fueron de vacaciones, fueron al gimnasio y se prepararon para jugar un partido. Óiganlo bien, un partido para que en el siguiente año, dijeron, el siguiente año les vamos a ganar, y los barrieron. Se prepararon 1 año y después volvieron a ser campeones 5 años consecutivos. O sea, ningún equipo lo había logrado. Hasta que hubo un hombre que jaló a todo el equipo, Michael Jordan, y se juntó con los mejores, con Scottie Pippen y Dennis Rodman, y el entrenador Phil Jackson. Entonces, se van juntando, entre más constante, entre más disciplinado, entre más dice, vamos a buscar a Dios, vamos a hacer las cosas bien. ¿Sabes qué? Te vas a ir dando cuenta cómo ese maíz se va limpiando, porque ya está suave a lo que el Señor dice. Si Dios te dice, ve, camina hacia la derecha, caminas a la derecha. No preguntas, simplemente lo haces. Y eso es fe. Eso es disciplina, eso es constancia. Cuando ya aprendiste al Señor, calla tu boca. Ok, te quedas callado. ¿Por qué? No lo sabes, solamente quédate callado. Sigue adelante. Y no te va a importar hacia dónde vas. Lo único que tienes es que caminar. Das pasos de fe. Ahí sí. Y ya lo hemos aprendido. En los frutos del Espíritu debemos de tener en cuenta
que es la lealtad la cual es probada. Nuestra lealtad. Y Dios nos va a probar constantemente si le somos leales y fieles. No para que Él se dé cuenta, sino para que nosotros mismos sepamos si le amamos o no, o tiramos la toalla. Pero es menester que nosotros debemos de dejar algunas prácticas. ¿Cuáles? No lo sé. Ustedes, cada quien, deben de hacer un examen de conciencia y pensar, ¿lo que yo estoy haciendo realmente lo estoy haciendo para Dios o para mí? Esto que yo vivo, muchas veces las cosas malas vienen y sí, son parte del enemigo. Otras son parte de la vida, pero hay otras que son como que una prueba para que tú te des cuenta y tu fe crece. Sí, cuando te das cuenta, ¿sabes qué? No voy a cuestionar, simplemente voy a adorar a Dios y seguir adelante. Y tienes que seguir adelante. Te das cuenta, esta situación está turbándome. Solamente voy a pensar y voy a confiar en Él. Ha habido gente que se ha encontrado con problemas graves, migratorios. Y dicen, no, ¿sabes qué? Ya oré al Señor, ya lo voy a dejar así. Se presentan en la corte migratoria y créanme, hermanos, ha sucedido que le dice el juez, ok, libre, cierran el caso y vete en paz. No pasó nada. Porque Dios está contigo. Y si Dios dice, bueno, te vas a tu país, es porque allá Dios tiene algo. Y debemos de ser fieles, leales, disciplinados y constantes. Me he dado cuenta que en mí mismo, antes de empezar el ministerio, era muy hocicón. Y sigo siendo, ¿ok? Porque siempre cuestionaba, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces no estaba preparado. Si uno siempre está cuestionando a Dios, es más, para ser un buen líder, existen dos cosas. Una, o naces un líder o te haces un líder. Pero, observen bien esto. El líder, cuando quiere salir adelante, le conviene mejor seguir primero y aprender. Cuando un líder aprende a esperar, a escuchar, va adquiriendo la destreza de seguir. Antes de guiar, hay que saber seguir. Y eso es lo que Dios quiere. Antes de que nosotros podamos guiar, debemos de aprender a seguir. Y por eso nos exige humildad, templanza y benignidad, que son frutos del Espíritu. Y esos no nos va a llegar así en nuestra mente. Esos los vamos a tener que ir trabajando nosotros. Nos corresponde a nosotros doblegar la carne y someterla en disciplina. Les voy a decir algo. En muchas ocasiones vas a fracasar. Vas a fracasar porque lo haces con tu propio esfuerzo. Pero cuando tú le pides al Señor y te humillas realmente y le dices, no puedo, realmente no puedo, Señor, ayúdame. Él te va a proveer lo que tú necesitas para salir adelante. Y Él te va a hacer disciplinado y Él te va a hacer fuerte. Y si no puedes realmente, Él como Padre lo va a hacer. ¿Te has dado cuenta cuando tu hijo no puede algo y no puede y te mira, o sea, ves su cara y dices, es que él no puede, no te preocupes, yo lo hago por ti y lo haces y ya tu hijo hasta se queda pensando, oh, era esto, sí. Entonces Dios lo hace así. Si nosotros como seres humanos actuamos así con nuestros hijos, conte más Dios cómo va a ser. Hay cosas que literalmente no vamos a poder. Nos vamos a encontrar con muros y murallas y montañas que no vamos a poder superar. Pero tenemos un papá que entiende todas las situaciones que tú y yo vivo. ¿Sí? Entonces Él sabe qué te duele. Él sabe qué te falta. Él sabe qué necesitas. Y siempre te va a proveer, quizás no riquezas, pero lo suficiente para que puedas ser feliz. De verdad, Él no le gusta que nosotros suframos. Sinceramente me he dado cuenta cómo Dios es misericordioso y amoroso como Padre en aquellas personas que le aman y le sirven. Y nunca jamás he visto que Él se quede con algo. Nosotros
como hijos no exigimos a nuestros padres, ¿verdad? Pero nosotros a veces en esa, no sé cómo decirle, cómo ponerle nombre, estamos y dame, y dame, y dame, y nos volvemos como ese niño que le estamos jala y jala el pantalón a nuestro papá y dame esto y dame esto, hasta que Dios dice, ok, te lo voy a dar. Y cuando Dios te da eso, no te sirve para nada. ¿Te has dado cuenta? Entonces aprendamos a saber pedir, pero también aprendamos a ser buenos hijos. Por último, en el Salmo 119, versículo 97, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y me doy cuenta cómo el salmista ama la palabra de Dios, ama sus leyes, ama sus mandamientos. Los mandamientos se hicieron para amarlos, para seguirlos, porque son cosas buenas y Dios desea que al ser humano le vaya bien. Dios sabe que pecamos, Dios sabe que luchamos contra esto, que es la carne. Dios sabe que no podemos vencer. Es más, que no tenemos las fuerzas. Y es por eso que Él envía a su Espíritu Santo para que nosotros, ahora sí que obtengamos algo de Él para poder salir adelante. Entonces Dios sabe de estas carencias que tenemos, de estas falencias, y sabe que esta vida es difícil. Jesucristo mismo vivió desprecios, persecuciones, de todo, igual que nosotros. Pero Él tenía el Espíritu Santo que estaba dentro de Él. Y Dios nos regala también su Espíritu Santo para que podamos seguir adelante. Pero no odiar la ley, no odiar su ley, sino amarla. Así como el salmista. Porque entre más conozcamos su palabra, vamos a entender por qué esa disciplina nos va a llevar junto a Él. El Señor quiere que todos lleguemos a una estatura. La estatura es Cristo. Tenemos que llegar a ese nivel, todos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, todos como hijos tenemos que llegar a la estatura de Jesucristo. Y si ustedes se preguntan, ¿y cómo voy a hacer yo esto? ¿Cómo es posible? ¿Sabes qué? Esfuérzate. Pero cuando no puedas, pídele a Él que te dé lo que necesitas para seguir adelante. Y una de las cosas bien importantes para poder salir adelante es amarle. Recuérdenlo y no lo olviden. Ámale a Él y Él te dará lo que tú necesitas para poder amar a los demás. Y si no amas a los demás, tampoco te puedes amar a ti mismo. Si no amas a Dios, no puedes amar a los demás, pero ten en cuenta que tampoco te estás amando a ti. Muy sencillo de entender, pero muy difícil de aprender. Y esto se aprende a base de la palabra de Dios. Constante. Recuerdo que hace muchos años cuando empecé a leer la Biblia, no entendía nada. Para mí eran solamente letras y números. Pero ahora me doy cuenta que en este libro está la vida. Pero también habla acerca de la condenación. Pero yo amo la palabra de Dios. Y es por eso que constantemente me aferro a ella cuando no puedo, cuando no entiendo y cuando no sé. Porque sé que ahí está la voz de mi papá. Ahí está su mandamiento. Ahí está lo que mi espíritu y mi alma necesita. En los momentos de quebranto, en los momentos de tristeza, de enojo, de todo. Dios siempre nos está hablando. Y cuando no escuches su voz,
que andes así como que desconectado de tu wifi espiritual, busca dentro de aquí y pídele que Él te hable. Y si estás fallando, recuerda, es mucho mejor estar quebrantado en sus manos que te ignore. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú eres un Padre bueno, porque todo lo que tú nos dices y nos pides es para nuestro bien y no para nuestro mal. Porque tú, al igual que un Padre terrenal, miras nuestros ojos y estás a nuestro lado y ves nuestra necesidad, nuestro dolor, y también sufres junto con nosotros. Tú no te vas de nuestro lado, Señor. Ves nuestras congojas y nuestros miedos, y como un buen Padre, Señor, te quedas al lado de nosotros. Nos abrazas, nos acaricias, porque tú diste tu vida por nosotros, Señor, y viniste para darnos salvación, porque nos amas, porque te duele que suframos, Señor. Lo sé. Y por eso dejas tus mandamientos para que los sigamos, para nuestro propio bien. Espero que como hijos, Señor, entendamos que todo lo que tú has escrito, Señor, sea como una bibliografía en la cual nosotros vayamos y entendamos que como hijos tenemos que respetar lo que es bueno al final de cuentas para nosotros. Porque lo que tú deseas es que un día todos como iglesia y congregación estemos donde tú estás y ver tu rostro y abrazarnos y darnos la bienvenida. Porque tú deseas que nosotros estemos contigo. Gracias, Padre, y haznos, Señor, amadores de tu ley, de tu palabra, Señor, porque es buena, así como lo hiciste con el salmista. Te doy gracias, Señor, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. En la semana anterior hablamos acerca de Dios como Padre y veíamos en la sinapsis de Oseas 11 de cómo Dios nos ve como niños, cómo Él se agacha, cómo Él se sienta con nosotros a enseñarnos, cómo vamos viendo el crecimiento del pueblo de Israel y su corazón tendido a la maldad. Y después de que vamos creciendo, no es de que el Señor se aleja o nos deja, pero es de notarse, a medida que el niño va creciendo, deja la cuna